Tres cosas se han oído desde el viernes aproximadamente a las 9 de la noche hasta ahora. Primero, tiros y explosiones y gritos. Después, silencio. Y después, la marsellesa, que se ha convertido en un canto a la libertad. El mundo entero está conmocionado y, por supuesto, el mundo de los deportes también. Hoy en el programa tenemos a Miguel Cardenal, nada más y nada menos, con el que hablaremos de muchas cosas, de su legislatura, de lo que pasó el viernes y de la seguridad en el deporte. Eso y muchas cosas más. Empezamos. Buenas noches y bienvenidos a Punto Pelota. La UEFA dice que se sigue adelante y que la Eurocopa se celebrará en las fechas que estaban previstas. Pero nos tenemos que preguntar si Francia es un lugar seguro. No Francia, Europa entera sí es un lugar seguro. Por otro lado, han visto que también está en marcha el clásico. Cristiano Ronaldo está haciendo horas extras para estar no al 100%, sino al 300%, como es su costumbre. Y por otro lado, Messi está encomendándose a Santa Bárbara a ver si cae la breva y está preparado para el gran clásico. Pero hoy es una noche importante, porque tenemos en el plató de Punto Pelota al presidente del Consejo Superior General de Deportes, Miguel Cardenal. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre, muy bien. Bueno, es un... Sí. Lo primero es un placer conocerte, personalmente. Pues nada, encantado yo también de poder visitaros físicamente, no había estado nunca aquí en el plató. Y bueno, también a mí me hace ilusión lo que he visto por la tele tantas veces, verlo aquí. Bueno, y vamos a hacer todo lo posible para que estés muy a gusto. Me da pena tener que meter dentro de los contenidos del programa, pues bueno, un asunto como es la seguridad en Europa, la seguridad de la Eurocopa, pero bueno, yo creo que no lo podemos eludir, es una auténtica tragedia. Es bueno, ¿no? Yo creo que existe la inquietud entre la gente y es oportuno que tengan las respuestas y que se puedan hacer las preguntas que todo el mundo se está haciendo ahora. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Pero antes de dar paso a nuestros contertulios, porque eso es un tema del que vamos a hablar, pero también vamos a hablar de tu legislatura, que te estaba diciendo antes de empezar, que yo creo que va muy bien, con todos los escollos que se tiene que superar en política y en estas cosas todos los días. Da la sensación de que hay un timón que va hacia algún lado. ¿Tú cómo lo ves, tu propio trabajo? Pues ahora me lo estoy planteando muchas veces. Es cierto que se está acabando la legislatura. El balance importante es el que hagan los ciudadanos. El gobierno está para servir a la sociedad, para servir a la gente. Tienes que tener una sensación de satisfacción o de derrota. ¿Cuál es tu sensación? Yo reconozco que estoy contento, que veo cosas que funcionan, que hemos pasado momentos muy duros, que la crisis económica nos ha golpeado como país de una manera durísima y al deporte también ha tenido dificultades, ha tenido desafíos y ahora veo que los han conseguido vencer. Que quiero, y lo destaco muchas veces, el mérito no es del gobierno, el mérito no es del Consejo Superior de Deportes. Nosotros podemos ayudar, podemos tomar las decisiones que espero que hayan sido más acertadas que equivocadas,
pero la gente es la que lo saca adelante y en el deporte eso es clarísimo. Tantos deportistas que podían haber tirado la toalla, que podían haber dicho, mira, en estas condiciones yo no me siento capaz de hacer lo que me planteáis, tantos pequeños clubes, pero al final la pasión que tiene España por el deporte, la pasión que tiene la gente, ha vencido unas dificultades muy grandes. Bueno, yo he sido testigo, consciente, y estoy contento. Y luego sí. No, perdón, te iba a decir que también y hemos hecho reformas que creo que han sido muy útiles y eficaces, ¿no? El mismo fútbol. Pues yo quiero pensar que cualquiera que vuelva la vista atrás no se cree que el mismo fútbol que había a final de 2012, que tenía una burbuja que todos los especialistas decían que era ya absolutamente incorregible, que estábamos abocados a la desaparición de muchos equipos, que la deuda era de más de 4.000 millones de euros, que crecía todos los años por cientos de millones de euros, que más de la mitad de los equipos de la Liga, bastante más de la mitad, habían pasado ya por concurso de acreedores, que no les quedaba ningún recurso, y hoy nos ponen de ejemplo en el mundo. No, a mí no me gusta lo que yo cuente como éxito del Consejo, sino lo que dicen por ahí. El último informe de Fair Play financiero de la UEFA nos sitúa como referentes. Somos probablemente el mejor país de Europa ahora en finanzas saneadas en el fútbol. Hemos conseguido avanzar en la gobernanza. Tenemos una ley de venta centralizada de derechos que parecía que era imposible, que yo reconozco Miguel, que ha costado mucho, que había gente que ya lo veía como un desafío que no se iba a lograr. Bueno, pues creo que tenemos un fútbol ahora muy bien ordenado y el fútbol es el deporte más importante, es una tontería negarlo en nuestro país. Tener un fútbol fuerte, un fútbol además que es consciente de que tiene que ser solidario, que tiene que ayudar a los demás, que en estos años nos ha estado dando dinero al Consejo para las demás federaciones, que lo continúa haciendo, que con esos derechos de televisión vamos a cumplir una obligación de justicia, vamos a pagar la seguridad social de los 4.000 deportistas de alto nivel que hay en nuestro país, que ya nunca más un chico o una chica se va a ir de un centro de alto rendimiento después de 20 años, 15 años, dándolos a España, peleando cada fin de semana por todo el mundo y que salgan y estén en la calle, ¿no? Y no tengan... bueno, pues creo que hay muchos motivos para estar contento, y bueno, pero... Insisto, no, obstáculos muy complicados. El juicio lo tiene que hacer la gente y también habrá cosas que seguro que habremos hecho mal o que podríamos haber hecho mejor. También es oportuno disculparse. Yo, quien se haya sentido tratado de una manera que no considere que era la que merecía, pues no tengo ningún reparo en pedirle disculpas. Hemos tratado de hacer las cosas lo mejor que hemos podido, hemos intentado ser honestos, íntegros. Cuando había alguna entidad que creíamos que no hacía las cosas bien, aunque eso nos fuera a acarrear problemas, creo que hemos sido consecuentes, coherentes, que eso hacía falta, que ahora mismo el deporte español tiene una gobernanza también muy superior a la que tenía hace 4 años, que el deporte español está cohesionado, hay una asociación que agrupa ahora todas las federaciones españolas. Bueno, yo creo que lo que te he preguntado es básicamente satisfacción, con los peros, que hay que ponerle a todo, pero satisfacción. ¿Habéis tomado nota de todo lo que ha dicho? Sí. Pues adelante con tertulios, David Sánchez, Ulises Sánchez Flor, Ramón Fuentes, Juan Gato, Marta Llanas, y ya está por ahí. Te quito la carpeta y ponte, por favor, Miguel. María Morán, adelante. Un aplausito grande para María. Sí, un aplauso. Que no falte. Ahí. Vienen flojos, vienen flojos. Es lunes. María es del Sporting, Miguel. María es del Sporting. Se nota. Tengo datos recientes, además, de que ha estado con jugadores del Sporting hace poco. No sé si lo va a contar ella. Se han portado bien, Qué buena información, ¿eh? Bueno, venga, vamos a lo que vamos. Venga, vamos a lo que vamos. Ya sabéis que desde casa podéis participar. Además, hoy tenemos a Miguel Cardenal. ¿Cómo? Pues muy sencillo, enviando vuestros comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @puntopelota, o a través del hashtag #puntopelota. Y si queréis estar muy bien informados, la página web puntopelota.es. Pues oye, hoy estate muy atenta porque con Miguel Cardenal aquí seguro que las redes sociales van a arder. A tu sitio, por favor, un aplauso para María. Y nosotros empezamos. Vamos a ir desgranando pues, el mandato de Miguel Cardenal. Un mandato que se define como el más activo en toda la historia del Consejo Superior de Deportes. Vamos a verlo. Miguel Cardenal Carro nació en Bilbao en el año 1968. Doctorado en Derecho por la Universidad de Navarra, se especializó en Derecho al Trabajo, Seguridad Social y Derecho Deportivo. Tras numerosos reconocimientos por sus estudios y trabajos, Cardenal entró a formar parte de la Asociación Española de Derecho Deportivo. En la temporada 2004-2005 se unió al Comité de Competición de la LFP y la Real Federación Española de Fútbol. En el año 2012 fue nombrado presidente del Consejo Superior de Deportes, siendo el primer presidente con una relación académico-profesional previa con el mundo del deporte.
Desde su nombramiento, Miguel Cardenal ha puesto en marcha unas líneas de actuación muy marcadas. Por un lado, la erradicación de la deuda con Hacienda de los equipos de fútbol españoles. Por otro, una incesante lucha contra el dopaje en el deporte español. Ha buscado acabar con las desigualdades fomentando el deporte femenino. La erradicación de la guerra de las televisiones mediante la creación de un Real Decreto para acabar con las marcadas desigualdades en el reparto de los derechos televisivos. Y la mediación en los conflictos entre las instituciones del deporte como la Real Federación Española de Fútbol y la LFP, aparte de un control en las cuentas de las diferentes federaciones. Todas estas actuaciones han servido para que el mandato de Miguel Cardenal se recuerde por ser el más activo de la historia del Consejo Superior de Deportes. Bueno, tengo que pedirle perdón a la audiencia porque mientras estábamos viendo las imágenes que estabas pinchado, te he ido a consultar unas cifras, pero yo es que en cifras me quiero asegurar porque precisamente vamos a empezar con la reducción de la deuda con Hacienda de los clubes de fútbol. La deuda estaba en 800 millones de euros, más o menos, cuando Hay una contestación parlamentaria de justo a principio de la legislatura de enero que hablaba de 752. Bueno, aquí son 800. En 2013 se redujo a unos 177 millones, no superando en 2015 ya los 500 millones. Una evolución que nunca se ha visto en el fútbol español, dicen las informaciones. Matallanas, es tu turno. No, ha sido duro el conseguir que te crean primero tus compañeros del gobierno, porque el fútbol había llegado a esas cotas de deuda y es complicado. Es un sector que de alguna manera era mal pagador por tener esa deuda. Entonces, ¿cómo consiguió que le creyera la gente de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, y que se ha ido cumpliendo? Y que habrá sido para usted muy importante porque lo que se ha conseguido es importante, ¿no? Sí, pues es verdad lo que estás diciendo, porque hubo mucha desconfianza al principio de la propia opinión pública. Nadie se creía. En abril de 2012, yo llegué al Consejo en enero, y en abril ya, después de negociar y trabajar, firmaba ese acuerdo con la Liga para la reducción de la deuda con las administraciones públicas. Entonces, a ti que haber algo detrás, les vais a dar dinero de las quinielas, esto tiene que haber alguna trampa por algún lado. Y no, existía la convicción y la determinación de que eso era insostenible, que no podía admitirse que el fútbol tuviera un régimen distinto, que pudiera perder cientos de millones de euros cada año, que al final la solución que se decía, bueno, al final llegará el gobierno y lo arreglará, llegará el gobierno y como un plan de saneamiento. Con un plan de saneamiento. Y con la crisis que había era imposible. Era completamente imposible. Y bueno, yo me había dedicado muchos años, lo señalabais en esa amable biografía que habéis presentado, a estudiar el deporte profesional desde el punto de vista legislativo, económico, a mirar los modelos de otros países, y yo estaba convencido de que era posible cambiar la historia del fútbol español, que era posible cambiar esa cultura, que era cierto que nuestra tradición era la de que año tras año, sin ninguna excepción, se perdiera dinero, se perdían muchos millones. Y encontraste un gran aliado, ¿no? En el presidente de la Liga, por supuesto, con su control financiero, que tampoco damos un euro por él. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Enseguida... pero el control financiero es de Astiazarán, ¿no? El que lo establece primero es Astiazarán, sí, y luego ya lo lleva a la práctica Javier. Yo creo que está en los estatutos de la Liga desde 1990, porque la ley del deporte pero está. No cumplía... Lo que ocurre es que no se ha llevado a efecto. Y muchas veces lo he dicho, nos hablan de hay que hacer reformas legales, hay que hacer una nueva ley del deporte. El Boletín Oficial del Estado no arregla los problemas. Se pueden hacer leyes, se pueden hacer todos los dibujos que uno quiera. La realidad es la de llamar a los equipos, como hemos hecho cada trimestre en el Consejo, con la Liga, en una comisión, y decirles a ver sus cuentas, a ver sus presupuestos, usted esto no se lo puede gastar, usted no tiene dinero para hacer este fichaje, usted tiene que vender jugadores, usted tiene que limitarse a la plantilla con la que cuenta. Y eso son medidas difíciles. Al principio, me gustaría recordar que había un reglamento de control económico, por supuesto, pero el primero que aprobamos estando yo en el Consejo Superior de Deportes, más de la mitad de los equipos de Primera División lo quisieron impugnar judicialmente. Ya no es que existiera precisamente esa tradición. No. Y me alegro de que hoy, creo que sin excepción, todos los equipos lo consideran algo muy positivo y quieren seguir trabajando en esa línea y convencidos de que es algo que vale la pena y que les ha salvado. Hoy he estado con Dani Sánchez Llibre, que ha venido al Consejo, bueno, pues por las circunstancias que rodean ahora mismo al Español. El Español era un equipo prácticamente desahuciado en 2012, que parecía imposible que hiciera frente a una situación financiera. Gay de Liébana, que además, como sabéis, es del Español, sí, lo señalaba. Decía, es irreconducible, lo tenéis en las hemerotecas, la situación del fútbol español. Y sin embargo, hoy nadie duda de que tenemos un fútbol viable, un fútbol que se está saneando, todavía le queda trabajo por hacer, y el Español, vienen inversores extranjeros, inversores serios,
Antes no venían. Antes compraban equipos en Inglaterra, compraban equipos en Italia, compraban incluso algún equipo en Francia. A España venían Alisayez, un señor que vino a Málaga y no volvió, otro que no sé qué. Ahora tenemos, afortunadamente, franquicias del deporte profesional americano, empresas de Asia serias, solventes, multinacionales del máximo poder económico y financiero que se interesan, que les parece atractivo invertir en España. Y eso es el cambio de imagen que ha experimentado el fútbol. Pero ¿por qué ahora sí y antes no? O sea, ¿qué ha cambiado? Evidentemente tú has hecho mucho, pero ¿por qué ha cambiado? La normativa de control financiero, el que no la cumpla... Yo creo que también la determinación, ¿no? Nosotros... Yo creo que la crisis económica era tan brutal la que padecíamos que es que no había otra salida. Pero alguien tenía que coger la sartén por el mango, ¿no? Yo quiero señalar que yo me había dedicado a estudiar esto, es mi profesión, no, pero yo soy profesor, y me parecía que este plan había que hacerlo. Y además poner las bases para que nunca volviera a ocurrir. Nosotros desde el año 90 recibimos en el Consejo las auditorías, porque la ley lo obliga, de todos los equipos. Es una cosa que está en la ley. Sí, verdad. Bueno, ¿el deportivo también o no? ¿Para qué sí, por supuesto. Que... ¿Para qué servían esas auditorías? Se metían en un cajón. Nosotros nos hemos comprometido, lo estamos haciendo, a publicarlas año tras año para que la opinión pública, para que los ciudadanos puedan exigirnos cuentas al gobierno. Porque a estos 4.000 y pico millones de euros de deuda se llegó millón a millón sin que nadie se diera cuenta. Si la gente hubiera tenido conocimiento, oiga, están 100, ahora están 200, ahora están 300... hubieran puesto el grito en el cielo. ¿Qué está haciendo el gobierno con esto? Y no ha habido esa transparencia. Ahora lo estamos publicando y si las cosas van mal el año que viene nos podrán exigir y pedir cuentas y decir dónde están ustedes, ¿no? Yo digo que ha habido un cierto temor al fútbol. Un antecesor mío, no voy a decir quién, me señalaba una vez que un dirigente deportivo muy importante le decía: con el fútbol no te metas. Y es verdad que yo he tenido muchos problemas por tratar de mejorar el fútbol, pero creo que ha valido la pena, sinceramente. Y entiendo que es mi responsabilidad con los ciudadanos. Los ciudadanos no eligen un gobierno para que se dedique a viajar a los acontecimientos deportivos, a hacerse fotos con campeones y pasárselo bien, sino que lo elige para que se preocupe de las cosas que a los ciudadanos les importan, aunque eso te lleve, bueno, pues a tener más de una mala noche y más de una tensión. Bueno, ese es uno de los grandes logros. Y hay otro en el cual Ramón Fuentes es absolutamente especialista, que es la centralización de los derechos decisivos. La aprobación del Real Decreto Ley 5/2015 del 30 de abril sobre comercialización de los derechos de televisión en el fútbol. Ramón, todo tuyo. Bueno, no, en realidad a mí la pregunta que me surge ahora, y después de que además la Liga hizo la semana pasada otra vez la subasta para las próximas temporadas, es: ¿se va a acabar subastando un Real Madrid-Barça en abierto? Porque esto trastoca un poco, yo creo, la idea originaria de esa comercialización de los derechos, ¿no? Porque al final, y tú has estado en la negociación hasta adentro, sabes que el hecho de meter un Madrid-Barça obligatorio en abierto cambia mucho la comercialización de los derechos, tanto a nivel internacional como lo que es encerrado. Entonces no sé hasta qué punto, además de la Comisión Nacional de la Competencia que hizo... Lo han indicado, ¿no? Lo han recomendado. Por eso. Primero, bueno, me gustaría destacar que esta comercialización conjunta es un avance sin precedentes. Es algo que el fútbol lo estaba demandando hace mucho tiempo. Eso parecía imposible. Parecía imposible y con razón parecía imposible porque... Pero Miguel, poner de acuerdo a todo el mundo era prácticamente puedo una asegurar quimera. ahora que he estado remando durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, y evidentemente... Cada semana. ¿Cuándo sale el decreto, Miguel? Bueno, ¿Cuándo cada sale? semana, pero había 2 años antes allí trabajando. Y bueno, creo que los resultados están a la vista. Sí. Es una mejoría en todos los órdenes, empezando por el que más importa. Perdona que te interrumpa, Miguel, solamente es una pregunta que va relacionada. Claro, tampoco había más opción. Quiero decir, si no se hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado con el fútbol español? Negociación individual como estaba hasta ahora. Llevaba 25 años haciendo la negociación individual y siendo una selva, y una diferencia con operadores entre el que distintos. más gana y el que menos gana, muchísimo. Y cada 3 años una guerra. Yo cuando volví de los Juegos de Londres, llegué y me dije, que la Liga en España no empieza. Que están peleados, Sogecable o Prisa Televisión y Mediapro. Cerezo, ¿no? Cerezo con Javier Tebas, en tu despacho del CSD, fue esa reunión intempestiva a últimas horas porque no empezaba la Liga Televisión. No, fui a la Liga a decirles, oiga, señores, empieza la Liga. Dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa y tal. No, vinieron las 2 empresas y estuvieron 3 largas noches. Mediapro y... El otro día, la semana pasada, comí con los presidentes de las 2 asociaciones de federaciones y de la que han organizado ellos con todas las federaciones, con el presidente de la Liga, porque están organizando cosas. Y el presidente de la Liga me lo recordaba, que ese verano vino un día a comer al CAR, porque estuvimos 2 o 3 días encerrados con mucha discreción. Me alegra ahora ver que
que nadie se enteraba y que estábamos allí, bueno, hasta las 5, las 6 de la mañana, todos los días. Muy cansado aquello, ¿no? Pero valió la pena, ¿no? Creo que Pero dio independientemente de eso, ¿cómo puede...? Que tú, sí, es que le acabas de decir... sí, perdona, contesto que me descubrió la pregunta. No. Creo que ha sido muy bueno y solo me gustaría matizar una cosa y contesto. Ha sido muy bueno para lo principal que el gobierno quería, que era que para los ciudadanos fuera más barato el fútbol televisado. Este año, por el mismo precio que el año pasado tenías la televisión y el internet, te regalan el fútbol y eso es algo evidente. Y el fútbol el año pasado, si tenías el partido en exclusiva y por otro lado la cadena generalista, sumabas los dos y te costaba tanto como esa misma factura. Otra cosa es donde ver la Champions, que está complicadita. Eso ya no depende de Eso ya no depende del Consejo Superior de Deportes. Entonces, lo que entiendo que ha dicho la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia es que, por supuesto, cualquier paquete hay que abrirlo tanto a la televisión de pago como a la televisión en abierto. Y que la mejor puja se lo llevará. Nadie ha descartado nunca que el Real Madrid-Barcelona o cualquier otro partido se pueda dar en abierto. Es una cosa que dirá el mercado. Hace 3 o 4 años, con otro mercado de publicidad y otros intereses, las televisiones autonómicas pagaban más de 120 millones de euros al año por un partido en abierto que contenía, a cabo de la temporada, 7 o 8 partidos del Real Madrid, y un Barcelona y un Madrid-Barça. Ahora las televisiones autonómicas o las televisiones en abierto en general, pues pagan por el partido en abierto cantidades que no llegan ni al 10% de esa. En esas condiciones, en una subasta no lo van a ganar. Lo que la CNMC quiere decir es que puedan ir a la subasta y de verdad, si por este paquete ofrece más Mediaset, A3 Media, Intereconomía, que Movistar, Telefónica, pues que se lo lleve el que más ofrezca y es razonable, pero eso no quiere decir que obligatoriamente un partido u otro. Lo que la ley indica, y no se ha cambiado desde el año 96, es que un partido de la Liga tiene que ser en abierto y eso también se publicó centenares de veces que el gobierno lo iba a eliminar, que eso también era algo del pago por la ayuda que el fútbol estaba dando al Consejo, a otros deportes, y ahí está el partido en abierto. Siempre hemos dicho que no lo íbamos a tocar y no lo hemos tocado. Pues, ¿y por qué no lo han tocado? Porque yo creo que tampoco... Yo creo que es bueno que haya un partido en abierto, que quien no tenga televisión de pago pueda ver la Liga, que no solo se tenga que conformar con los resúmenes, sino que pueda haber un partido, y son partidos buenos. Sí. Al Real Madrid y al Barcelona se les ven abierto en Champions, es algo con los que contamos, y se les ven abierto también en la Copa del Rey. Es indudable eso, todos los aficionados lo pueden, y la Liga Española, pues tener un conocimiento de nuestra competición cada semana, de un partido trascendente entre equipos que están normalmente pues arriba en la tabla o que tienen muchos aficionados, es también creo que enriquecedor. Vamos a hablar de otro asunto, es el asunto de violencia, irregularidades en el fútbol, etcétera, etcétera. Y hay un artículo en The Times que se publicó el 16 de noviembre que habla un poco de, ahí lo están ustedes viendo, que habla un poco del planteamiento de la UEFA y la estrategia del Fútbol Club Barcelona ante las esteladas. Uli, tú tienes la info. Bueno, yo, Miguel, tengo dos inquietudes, una medio resuelta, la otra me preocupa. Medio resuelta es, a raíz del caso Jimmy, del fallecimiento del seguidor del Deportivo en Madrid, en las inmediaciones del Vicente Calderón, se activan unas medidas contra la lucha de la violencia verbal por parte del Consejo Superior de Deportes, por parte de la Liga. Dejó algo que desear la Federación. Creo que han logrado concienciar a los aficionados de que hay que ser educados y respetuosos en los campos, a pesar de que siempre hay algún energúmeno, pero creo que con el paso del tiempo les está dando la razón esa lucha. Por eso digo que la tengo medio resuelta, y la que no tengo resuelta y me preocupa es el caso de las esteladas, ¿no? Y el pulso que le está echando el Barcelona, como dice Alonso, con este artículo en The Times, en la que en el extranjero, la prensa internacional, habla de cómo es posible que un equipo de fútbol utilice banderas independentistas y separa banderas, la estelada independentista y la estelada que no es independentista, que es una identidad de Barcelona, pero ¿cómo es posible que el Barcelona sea capaz de echarle un pulso a un organismo como la UEFA? Y en ese sentido me gustaría saber el gobierno qué puede hacer. Es un tema, desde luego, complejo y es una cuestión, evidentemente, entre el Barcelona y la UEFA. Nosotros aquí lo que reivindicamos es un principio elemental en cualquier sociedad democrática con la que nos queramos comparar. Ese acto del que estáis poniendo las imágenes no está organizado por los aficionados del Barcelona, no está organizado por el Fútbol Club Barcelona, está organizado por dos asociaciones políticas que son muy legítimas, tan legítima como cualquier otra. La ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, y Òmnium Cultural. La presidenta del Parlamento catalán es la presidenta de la asociación de la Asamblea Nacional de Cataluña. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que organizaciones políticas, como puede ser el Partido Popular, el Partido Socialista, Convergencia, es una organización política que tiene una finalidad exclusivamente política, utilizan el fútbol
para realizar sus funciones y para buscar sus objetivos. Y eso no ocurre en ninguna sociedad democrática. Nadie puede poner un ejemplo en Escocia, que ha tenido un referéndum por la independencia hace apenas unos meses. Pongan un ejemplo de utilización política del deporte. No lo encontrarán. En Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en los países con los que entiendo que nos tenemos que comparar, con los que compartimos unos valores democráticos, el deporte, como pide la Carta Olímpica, como piden los estatutos de las federaciones internacionales, es un espacio al margen de la política. El deporte es un espacio de hermanamiento, de paz. Entonces, lo que tiene esto de grave es que se permita que unos partidos políticos utilicen un equipo de fútbol para realizar sus funciones. Oiga, vayan ustedes a la calle, organicen manifestaciones en la vía Meridiana, en la que quieran, están en su derecho. Cuelguen banderas en las ventanas. Si no se sanciona en España, ¿por qué se sanciona en Europa? Es decir, si está mal hacer esto o no es correcto, ¿por qué en España nadie dice nada, ninguna autoridad sanciona al Barcelona, ni le recrimina nada, sí, y tiene que venir de Europa a decir lo que está bien o lo que está mal, cuando, repito, en España nadie sanciona eso? Que no digo yo que esté bien ni que esté mal, pero digo que no entiendo que de un estamento privado como es la UEFA vengan a decirle no solo al Barça, sino también a las autoridades deportivas de España: no estáis haciendo bien vuestro trabajo, tengo que venir yo a sancionar. Bueno, no comparto esa afirmación, porque la UEFA, cuando lo hace, es en partidos de la UEFA, que no están bajo la jurisdicción de la Federación Española, que es la que depende del Consejo Superior de Deportes. Pero esa reflexión es adecuada, y lo que me gustaría que compartiera conmigo es de que desde el primer momento en el que eso ha ocurrido, nosotros, el gobierno, hemos censurado esa actitud, porque no solo ha pasado en el campo del Fútbol Club Barcelona. Les han puesto a unos pobres deportistas unas camisetas que ponía "Catalans want to vote", y les han sacado a competir como si fueran un pasquín político. Han utilizado muchísimas iniciativas a las que ahora me podría referir. Yo no sé si la solución necesariamente es la de sancionar con una multa. La UEFA es su tradición y es lo que hace con los equipos cuando contravienen sus estatutos en el ámbito de sus competiciones. Nosotros, yo creo que es tan legítimo el hacer valer ante la población que esto no es la manera de actuar, que esto no es propio de un país democrático, pero ese tipo de denuncias no necesariamente se concretan en poner una multa. Yo puedo censurar que un partido político tenga una actitud contraria a un principio elemental de la democracia, o a un principio, por ejemplo, ¿no?, que no condene la represión de la libertad en Venezuela, y no creo que la solución sea ponerle una multa. La solución es decirlo y introducirlo en el debate público, y esa es mi solución. Y respeto que la solución de la UEFA sea otra. Y creo que hay que entenderlo, porque la UEFA es una organización, es distinto un Estado y un gobierno de una entidad que es una asociación, una federación. Podría estar en los estatutos de la Federación Española, y creo que tendría sentido que estuviera en los estatutos de la Federación Española el reprimir este tipo de conductas, pero no es una cosa del gobierno, porque el espacio de la, podríamos decir, de la legítima confrontación política no se resuelve poniendo multas. Yo no pondría nunca una multa a nadie por hacer eso. Me parece que lo que tengo que hacer es denunciarlo y reivindicar la calidad democrática. Pero hay una clara connivencia también del club que permite eso. Es decir, yo no soy... Ya está Juan Gato buscando la sanción al Barça. Pero hay una connivencia brutal. Son espacios distintos. A ver, vamos a ver, ¿a qué pregunta Ramón? Como jurista, aquí la clave es una, y en la medida que puedas mojarte, Miguel, que no lo sé. Sí. ¿Tú a quién crees que va a dar la razón el TAS? Porque aquí la clave está hacia dónde se va a orientar. A la UEFA. Hay una normativa privada, como tú bien dices, que está prohibido cualquier manifestación política en un estadio. Sí, pero ya ha avisado el Barcelona en su última junta directiva que iría al Tribunal de Estrasburgo. Bueno, pero quiero conocer Mañana los socios de Barcelona van a presentar una demanda contra la UEFA por el tema, creo, de la Masía. Pero antes de que te parece, si te contestes, por añadir algo a tu pregunta, porque en el artículo del Times, una de las cosas que dice es que la UEFA también está un poco esperando a ver, porque lo que alega el Fútbol Club Barcelona es libertad de expresión. Sí. Con lo cual, la UEFA no quiere entrar en ese jaleo porque dice que son otros los que tienen que arreglar eso. Por eso está esperando la resolución del TAS. Yo he leído el artículo, yo creo que el artículo coincide bastante con la postura que venimos manifestando aquí. Habla de que es un uso político el deporte por entidades ajenas al Fútbol Club Barcelona, que es un hecho que no tiene comparación en el mundo democrático occidental. Y el otro, yo coincidiría con lo que señalaba Javier, ¿no? Esto no es algo que pase solo en Barcelona. Esto pasa cada día con manifestaciones distintas. Leí hace poco en un periódico, precisamente en un periódico de Barcelona, en un periódico deportivo,
No sé si es verdad que la UEFA ha abierto un expediente a un equipo ucraniano por poner una pancarta que pone Cataluña es España, pone en inglés. No es un problema de que no nos gusta. Siempre han actuado igual. El lo que fútbol pasa es que como un ahora- debate político. Claro. Y el inconveniente que tiene hacer una predicción de estas, primero, es que no soy quien para hacerla. Y segundo, si yo digo, yo no quiero que sancionen al Barcelona, es muy fácil si uno señala, oiga, que esto está mal. El secretario de Estado quiere que sancionen al Barcelona. A mí lo que me gustaría es que el deporte no se usara políticamente en mi país. Lo decía el otro día, me avergüenza como español y me avergüenza como miembro del gobierno cuando estoy con mis colegas que me preguntan, oye, ¿pero qué es lo que pasa en Barcelona? Y lo que tengo que hacer es intentar evitar que ocurra eso. Y para intentar evitar que ocurra eso es decirlo, y creo que además es efectivo, porque entiendo que el estado que se ha hecho de la opinión pública no coincide con esos planteamientos que alegan libertad de expresión. ¿Puede alguien de verdad señalar que en 2015 no hay libertad de expresión en España y en Cataluña, por tanto, que uno puede salir a la calle, puede ir al periódico, puede ir a la radio, a la televisión, votar, mandar cartas al director, manifestarse en la vía pública, sacar sus ventanas, hacer lo que le haga gana? Lo único que le pedimos, por favor, es que no lo haga en un espacio deportivo, porque el espacio deportivo tiene otra finalidad, y que eso es pervertir y utilizar el deporte, que es una cosa muy grande y que es una cosa que es ajena al juego político. Bueno, otra de sus batallas es la batalla del dopaje. Y en algún que otro caso, además de combatirlo, ha tenido que sacar las uñas para defender a deportistas como, por ejemplo, Pau Gasol. Vamos a enseñar unas imágenes que quiero que vean todos ustedes y recordarle a usted, que recordará perfectamente. La vamos a ver ahí. Estamos a punto de recibirla, que es de Pau Gasol cuando fue acusado por Le Monde que había jugado dopado. E inmediatamente hubo una reacción por su parte que también hemos recogido para escucharla y ahora, pues bueno, preguntarle. Exigirle a quien lleve a cabo una conducta tan miserable, tan profundamente injusta, que responda de ella ante los tribunales de justicia. Sí, no, yo le iba a preguntar, yo creo que ha mejorado en ese aspecto el deporte español. Creo que un gran paso hacia adelante ha sido dejar de escuchar a políticos españoles defender sin ninguna prueba contundente a un deportista español cuando ha habido sospechas de que se ha dopado. Y mi pregunta es, ¿por qué todavía a día de hoy deportistas que han cumplido sanción y todavía no he escuchado a ningún dirigente, ni político ni deportivo, decir abiertamente, ese señor ha hecho trampas, es un tramposo y no merece representar a España? Aún se sigue defendiendo a deportistas que han cumplido sanciones por dopaje. Lo de Gasol me parece un chiste y una broma de mal gusto de los impresentables de Le Monde, porque no había ni pruebas y era mentira. Pero repito, otros deportistas que han cumplido sanción y todavía nadie les ha dado un tirón de orejas públicamente, digo, a nivel de como se hace en Francia o en Italia, que yo creo que incluso se pasa. Yo no puedo compartir ese punto de vista. Aquí ha habido casos durante mi mandato en los que se ha condenado a deportistas españoles y nunca el Consejo Superior de Deportes ha dejado de indicar que merecen respeto los organismos internacionales dedicados a esta materia, que somos parte de ese sistema y que hay que respetar esas reglas, y lo hemos hecho en todos los casos sin ninguna excepción. Ahora bien, en el otro aspecto, el de señalar, oye, creo que hay que distinguir los casos, porque si no, no hacemos mérito tampoco a lo que es la normativa antidopaje. La normativa antidopaje exige a un deportista la diligencia suficiente para ser capaz de tener que responder de cualquier sustancia que se entre en su cuerpo, independientemente de que él lo conozca o no incluso. Por eso, homologar todos los casos y señalar que una persona ha hecho trampas intencionadamente, es que eso no lo dice ni quien le está condenando. Si se refiere, por ejemplo, al caso de algún ciclista español, ¿por qué vamos a decir usted ha hecho trampas, es un tramposo, reconózcalo, si ni siquiera quien le está condenando lo está diciendo? Está diciendo, oiga, aquí aparecen unos restos de los que usted no puede dar explicaciones y yo ni siquiera le estoy diciendo que lo haya hecho a propósito. Oiga, lo que yo le exijo a usted como deportista es un grado tal de diligencia que sea capaz de... Entonces los casos son distintos. Hay casos en los que sí, evidentemente está demostrado que una persona ha hecho intencionadamente trampas. No creo que en ningún caso de esos haya habido una respuesta distinta de la que le estamos señalando. Pero si hablamos, por ejemplo, ¿no?, del caso de Contador, por ejemplo, ¿no?, de un deportista muy importante para nuestro país, ejemplar en muchos aspectos, como en la fundación que mantiene, nadie le dice a Contador, ni siquiera el TAS, ni siquiera la Federación Internacional de Ciclismo, que haya hecho trampas. Eso yo creo que hay que matizarlo. Le están diciendo, mire, usted no ha tenido la diligencia suficiente
para evitar que aparezcan en su organismo unos restos que no es capaz de explicar cómo han llegado aquí. Pero yo no estoy en condiciones, porque el TAS así lo señala, ni siquiera de hacer una afirmación de esa naturaleza, y creo que es importante distinguirlo, porque hay veces que es verdad que en España no se diferencian esos dos planos. Y que un partido, una sospechosa de dopaje, vaya a la lista de un partido político para las próximas elecciones, vamos, en mi opinión, me parece que no debería ser. Con la presunción de inocencia de Marta Domínguez, creo que no debería estar en las listas, creo que va a la número 21. A lo mejor no quiere usted opinar sobre ello porque es el Partido Popular y demás, pero no me parece bien, sin condenarla. Pero creo que dentro de la política que ha hecho el Consejo Superior de Deportes, que se ha avanzado mucho, creo que es un retroceso. Va a haber pronto una resolución de este tema. Yo creo que antes de que acabe este mes se va a conocer el proceso de Marta Domínguez, y me parece que en ese momento, con más propiedad, respetando el planteamiento que señalas, habrá que tomar una postura, y también el Consejo Superior. Bueno, hay una pregunta de Ramón y una respuesta de Miguel que os pido que sea breve porque nos tenemos que ir a otro muy asunto. breve, Así que, pero me venga. acaban de contar que es una cosa que cambió radicalmente tu vida y que quiero que nos la cuentes. Un viaje a Perú en una visita al Machu Picchu y que fue un hecho que te cambió la vida. No, deberíais prohibir los teléfonos móviles. Eso que te lo he mandado. Pero me lo ha dicho una persona Pues sí, con es verdad. mucho cariño. para ti, ¿eh? Es verdad que en un momento de estos que tiene la vida, tantos, pues pude realizar en compañía de gente a la que quiero mucho ese viaje. Y bueno, pues allí es un sitio muy especial, es un sitio, no sé si habéis estado, un sitio maravilloso, un sitio que transmite una energía diferente, distinta, y bueno, pues es cierto que para mí fue muy inspirador y tomé determinaciones que luego pues han sido muy importantes en mi vida. Sí. Así es. No puedes contar qué determinación. ¿No? Vale, vale. No le tires más nada. No, pero ha sonreído. ¿No? Hombre, habrá visto está tirada con cariño. Sí, me imagino quién puede ser la persona que lo... Bueno, pues hubiéramos un grupo de gente, bueno, pero como todo el mundo en la vida, no tienes momentos que has marcado especialmente tu vida. Sí. Bueno, tenemos que irnos en breve al asunto de la seguridad de la Eurocopa, pero me gustaría, para terminar, que nos hicieses un rápido balance, como te pedí al principio, del fútbol femenino y del fútbol base, que creo que también son grandes logros. Bueno, fútbol femenino y el deporte femenino en general. En estos años de crisis, con una disminución en el presupuesto del Consejo tan importante como la que ha habido por la crisis económica, hemos multiplicado por 4 los recursos dados al deporte femenino, y creo que es la mejor inversión que hemos podido hacer. ¿Qué mejor manera existe para exteriorizar hoy en la sociedad los objetivos que tenemos de igualdad, para poner de relieve que la mujer es capaz de todo, que hay barreras, todavía existen barreras, que encontrar a nuestras campeonas que nos dan cada día una lección de superación, de su talento, de su determinación, de su compromiso con nuestra sociedad y con nuestro país? Creo que es una gran inversión, y el deporte base también ha sufrido en esta crisis económica, y a mí, pues, las veces que he estado con el presidente del gobierno, siempre se interesa por el deporte base, porque ayudemos pues a los niños, a las niñas, porque él tiene una especial pasión por el deporte base, por el deporte femenino, y hemos aprobado ahora en la Ley de Presupuestos Generales para el 2006 una exención del 90% de las empresas que aporten dinero para el deporte base, y estamos convencidos de que vamos a hacer muchas cosas importantes. Cato, rapidísimo. Sí, has hablado de la mujer, es muy importante en tu mandato. Con todo lo que has hablado, y mañana entregas unos premios nacionales de deporte con premios para mucha representante femenina. Sin embargo, estamos viviendo en esta sociedad episodios reiterados de violencia de género. He leído hace poco, publicamos en Voz Populi, un incidente con una linier o un árbitro en la 4ª división andaluza, en la que le insultaban, vete a fregar, y no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué pasa en esta sociedad para que sigamos así? Estamos ponderando a la mujer deportista. Ha habido otro este fin de semana que lo voy a obviar. Sí, mejor. Pero sí, hay episodios reiterados que... Cada vez que ha ocurrido algo de esto, nos ponemos en contacto con la persona, yo lo había leído también, y exigiremos a la federación respectiva que actúe. Ha habido, que me acuerdo, hace unos meses también, a un chavalito joven que le agredieron siendo árbitro, le hemos llamado, nos le hemos ofrecido nuestra ayuda, la ayuda legal, la ayuda psicológica si la necesita, y por supuesto que no se pueden dejar pasar estas conductas. Hablamos con la federación autonómica correspondiente cuando son
son competiciones autonómicas y si no lo ha sancionado con la suficiente dureza, lo recurre el propio Consejo Superior de Deportes. Y si tiene vertiente penal, porque llega a tener, como lo puede tener en este caso, la gravedad de esa agresión machista, seremos los primeros que encabezaremos el ejercicio de las acciones penales. Bueno, vámonos con el asunto más, más delicado y doloroso de esta semana, de estos días, que viene a raíz de lo sucedido el viernes en París. Centenares de víctimas, entre fallecidos